Muy buenas tardes, amigos del Instituto Santa Lucía. Seguimos con nuestras conversaciones en Mundo en Transformación y hoy queríamos hablaros de previsión social, de reformas, de condiciones laborales, pero en un grupo de trabajadores muy específico, los trabajadores autónomos. Para ello tenemos con nosotros a Celia Ferrero, que es la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Celia. Y si te parece, empezamos hablando un poco, haciendo una radiografía de cómo es el mundo de los trabajadores autónomos en España hoy en día. Bueno, es evidente que el mundo de los autónomos es difícil en cualquier sitio, pero en España lo es especialmente. Y lo es especialmente básicamente por dos cosas. Primero, porque es un colectivo muy poco comprendido. Y cuando digo muy poco comprendido, quiere decir que es una figura híbrida entre el empresario y el trabajador que desde las instituciones siempre les ha sido muy difícil entenderlo y, por tanto, muchas veces o bien se les olvida que existen o bien legislan generalmente sin tenerlos en cuenta, lo que al final siempre les suele perjudicar. Por ejemplo, simplemente el hecho de incluir un beneficio para un demandante de empleo hace que directamente los descarten, puesto que ellos no llegan a ser demandantes de empleo a no ser que estén fuera de ello, ¿no? Es decir, no pueden mantener un trabajo al mismo tiempo que son demandantes. Eso sería algunas de las nociones que hacen que muchas veces se les excluye. Y luego tienen otra característica, que un poco el régimen especial de trabajadores autónomos ha sido siempre un poco cajón desastre. Es decir, es un colectivo muy heterogéneo, es decir, tenemos desde notarios, abogados, taxistas, transportistas, comerciantes, agricultores. Es un poco como una amalgama, ¿no?, de colectivos de todo lo que no es asalariado, y eso hace que sea un régimen muy difícil sobre el que ejercer cualquier tipo de cambio normativo, ¿no? Y lo hemos visto con la reforma del RETA. Y luego, tiene una vulnerabilidad financiera y económica mucho más marcada debido a su dimensión, la mayoría de las veces, y sobre todo a tener que hacer frente a una administración generalmente gigantesca, que desde los trámites, etcétera, y las trabas administrativas hacen que su labor sea muy difícil. Son lo que nosotros llamamos los hombres orquesta o mujeres orquesta, que tienen que saber hacer de todo. Y al final están más pendientes de responder a la propia administración y a los requerimientos que se les hace que de lo que debería ser su función número uno, que es vender. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que entre la pandemia, que evidentemente les afectó de forma muy especial, precisamente por esa vulnerabilidad, y además después pues la crisis inflacionista debido a la guerra en Ucrania, etcétera, pues lo que ha pasado es que el aumento de costes ha puesto a muchos en una situación muy precaria. Muy precaria, ¿por qué? Porque si bien lo que hemos venido detectando es que han aumentado su facturación en un 11%, los costes de media, dependiendo del perfil de autónomo, porque claro que aquí cada uno es distinto, pues ha aumentado desde el 30 hasta el 37%, con lo cual muchos de ellos están trabajando a pérdidas. Sí, sus márgenes no se han incrementado. Efectivamente, por eso cuando se habla del observatorio de márgenes, digo, bueno, a ver si es verdad, ¿no? Porque el problema es que realmente la información financiera real que podemos tener solo viene de aquellos que son declarantes en impuesto de sociedades o que tienen obligación de presentar cuentas, pero claro, todos aquellos autónomos que están en IRPF, que tributan por renta y por retenciones, pues al final todo eso no se sabe realmente cuál es su situación. Y eso hace que sea bastante complejo sobrevivir y sobre todo ayudarles de una forma efectiva. Y dentro de todo esta situación que acabas de exponer, el año pasado tenemos un cambio del nuevo sistema del sistema de cotización de la Seguridad Social, sí, que ya lo indicaba el Gobierno en ese componente 30 del Plan de Recuperación. Hay un Real Decreto. ¿En qué consiste, en grandes líneas, los cambios que habéis tenido en el último año, que se han implantado a partir de este año? Bueno, yo creo que es una reforma histórica y especialmente estructural. Hasta ahora, el régimen especial de trabajadores autónomos consistía básicamente en que se establecía una base mínima de cotización y una base máxima, y se podía elegir euro a euro la base por la que queríamos cotizar, independientemente de si ganásemos más o menos. Claro, desde un punto de vista, si nos vamos a algo racional, diríamos, bueno, pues no tiene sentido que quienes ganen menos no paguen menos y quienes ganen más no paguen más, porque al final lo que pasaba es que casi todo el mundo, el 84%, se iba a la base mínima de cotización. Claro, cuando se dice así todo parece muy lógico, pero el momento en el que nos ponemos a hacer esa reforma, que hay que decir que viene de las recomendaciones del propio Pacto de Toledo, pero unas recomendaciones que yo llevo 13 años en ATA y venía haciendo reiteradamente, de que tenía que haber una vinculación mayor entre lo que cotizaba el autónomo con respecto a lo que ingresaba.
El problema es que había problemas técnicos graves para poder llevar a cabo esta reforma. Entre ellos, una cosa que todavía la gente es bastante inexplicable, pero cuando se cuenta es así: Seguridad Social y Agencia Tributaria no comunicaban entre ellos. Y al final, el concepto de ingresos reales de los autónomos debía obligatoriamente estar definido desde el punto de vista fiscal, con lo cual ha habido que hacer un trabajo ingente de cruce de datos entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para poder llevar a cabo esta reforma. Esta reforma que, como digo, es una reforma y es un sistema prácticamente de prueba. ¿Por qué? Porque hay una complejidad técnica enorme. Al final lo que se trata es que el autónomo, como tiene incertidumbre en los ingresos, es decir, un autónomo no sabe si el mes siguiente le van a pagar los clientes, no sabe si va a tener más o menos actividad, no lo sabe. Entonces, hacer una previsión de lo que se va a ganar cuando cada mes es distinto y puede que a lo mejor nos pasemos 2 meses sin ingresar nada, pues evidentemente supone un reto. Con lo cual, el sistema básicamente se fija en los siguientes parámetros. 1, que lo que tiene que hacer el autónomo es una previsión de ingresos y sobre esa previsión de ingresos establecer una fórmula que al final es rendimiento neto, es decir, ingresos menos gastos, más cotizaciones a la Seguridad Social anuales, todo en anual. ¿Por qué? Porque como lo he restado como gasto de mis rendimientos, pues al final lo tengo que volver a sumar para que sea 0. Y luego hacemos una cosa para que veáis la complicación del sistema, que es lo que se pactó, que es un índice corrector, aunque se ha llamado gastos de difícil justificación, 6%. Pero no es así, es un índice corrector. ¿Por qué? Porque al final resulta que 2 autónomos, en función de su estructura de gasto, se definía su protección social. Es decir, si son 2 fotógrafos o 2 cámaras, ¿vale? Uno que tenga un local va a tener más capacidad de deducibilidad, es decir, va a tener un rendimiento neto inferior que aquel que no tiene local. El que pague más gastos. Claro, el que pague menos, precisamente, el que tenga menos rendimiento neto va a pagar menos en cotización, estará menos protegido, y el que tenga más rendimiento neto, tenga más gasto, estará más protegido. No tiene mucho sentido si lo que estamos hablando realmente es de protección social. Entonces ahí se estableció un índice corrector, un 7% para el caso de persona física y un 3% para los societarios. ¿Por qué? Porque se da por hecho que un societario tiene capacidad de mayor deducibilidad a través de la propia sociedad. Eso, digamos, que es la fórmula genérica. Lo mensualizamos, sacamos el promedio y luego podemos cambiar hasta 6 veces de base de cotización durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que colocarnos en una tabla de 15 tramos, ¿vale?, de lo que serían esos ingresos en función de esos rendimientos computables a efectos de cotización, y eso nos va a dar una base mínima y máxima dentro del propio tramo que nos va a establecer cuál sería la cuota. Al final, lo que dijimos es un sistema tan complejo, vamos a ver cómo funciona, etcétera, que en un principio lo que se quería era a 9 años, un despliegue a 9 años en 2032. Pero dijimos, esto a 9 años, o sea, vamos a ver primero cómo rueda, porque realmente es muy complejo. Estamos hablando del primer sistema de recaudación conjunta entre 2 administraciones de una entidad como es la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que tienen que comunicarse entre ellas, porque una vez finalizada la campaña de renta, entre octubre y noviembre, en función de cuándo el autónomo haya presentado esa campaña de renta, se pasará a una regularización por si ha sobrecotizado o infracotizado. Entonces, esta regulación de infracotizar o sobrecotizar solo si nos hemos salido del tramo. Podemos estar jugando durante el año para intentar no salirnos de ese promedio, ¿no?, y ir ajustándolo. Pero si nos hemos salido del tramo, nos regularizarán. Entonces, en ese momento, la Agencia Tributaria y las Haciendas Forales comunican a la Tesorería General de la Seguridad Social lo que ellos ven que realmente su rendimiento computable a efectos de cotización, y la Tesorería General pasa a regularizar a aquellos que se han equivocado, vamos a decirlo así, o que están por encima o por debajo. Con una excepción, que es muy importante, que yo creo que eso ha sido uno de los grandes logros. Todos aquellos autónomos que a 31 de diciembre de 2022 viniesen cotizando por bases superiores a la base máxima, a la base mínima, y que además estuviesen cotizando por encima de lo que son esos rendimientos, van a poder mantener su base. ¿Por qué? Porque es evidente que, viniendo de un antiguo sistema, lo que no vamos a hacer es perjudicar a aquellos autónomos que en su previsión social ya estaban cotizando, planteado algo diferente para cotizar más en los últimos años. Entonces, ahí es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante de los autónomos. Y luego,
Hay otros dos colectivos, los familiares colaboradores que tienen rendimiento cero, porque los rendimientos vienen del autónomo principal, y luego los societarios, porque existen rendimientos negativos. Entonces ahí lo que se ha establecido es una base mínima de 1.000 euros, que todos los años en presupuestos generales del Estado se irá fijando, con el objetivo, y eso lo tenemos que tener todos claro, que es que nos equiparemos al salario mínimo, que ahora seguimos teniendo una base mínima por debajo del salario mínimo interprofesional. Y sobre todo que se vaya incrementando. Y luego este sistema, sobre todo, para lo que va a valer, desde mi punto de vista, es también para depurar el RETA, porque ni son todos los que son, todos los que están, ni están todos los que son. ¿Por qué? Porque el RETA se ha usado por algunos colectivos que tenían que haber estado en convenios especiales con la Seguridad Social para acceder a una pensión. Y eso lo vemos especialmente porque 2/3 de los autónomos declaran rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional. Y hay una parte muy importante, casi un 50%, la mitad de los autónomos, que declaran rendimientos por debajo de 670 euros mensuales. Eso, cuando lo desglosamos, lo que vemos es que hay un colectivo, hay ciertos colectivos que estamos viendo que prácticamente no tienen actividad económica o no existe prácticamente porque están de 0 a 100 euros o de 100, y hay una distribución bastante igual en esos tramos, hasta los 670, y coincide mucho con mujeres del sector agrario de más de 55 años que efectivamente están buscando o bien complementar unos años de cotización para poder acceder a una pensión y declarar unos rendimientos muy pequeños porque realmente no tienen actividad económica, pero sí necesitan acceder a la protección social. Entonces, lo que estábamos comentando es que tenemos un modelo claro, específico durante los próximos 3 años, sí, y una transición hasta el 2032. Con más o menos con lo que me estás diciendo, con estos 5 meses ya podemos ver cómo puede evolucionar. Podemos ver que tiene que haber depuración en el volumen de autónomos. ¿Podemos ver cómo puede evolucionar el futuro o todavía tenemos que esperar un poquito más? Todavía tenemos que esperar, porque hay que tener en cuenta que, dado que se puede cambiar de base, los 2 primeros meses de 2023, enero y febrero, realmente el sistema no estaba en marcha. Es decir, el sistema empezó a ser efectivo a partir del 1 de marzo de este año, con lo cual todavía es muy pronto. Y además lo que hemos observado es que existen varias estrategias. Es decir, una de las estrategias que muchos hacen es, bueno, más o menos yo estaba cotizando por lo que eran mis ingresos, con lo cual hay mucha gente que no cambia y va a esperar a la regularización en el ejercicio siguiente para ver la corrección. Luego hay también algunos que dicen, bueno, yo me voy a esperar al 4º trimestre para corregir. Claro, voy a esperar hasta el final. Voy a esperar a ver cómo evoluciona mi año. Claro, quizás igual en el 4º trimestre me bajan los ingresos y no tengo... Claro, y no tengo que corregir y me puedo bajar o no tengo que corregir, etcétera. Sí. Entonces, digamos que hay muchas estrategias, es muy difícil verlo en estos momentos. Lo que sí que sabemos es que solo el 12,5, según nuestro barómetro que hacemos trimestralmente, solo el 12,5 de los autónomos que hemos encuestado dicen haber cambiado la base. Más para subírsela que para bajársela. Eso viene también porque con este sistema se elimina el tope de los 47 años. Había muchos autónomos que a los 47 años, si no se habían subido a la base de cotización por encima de la base mínima, ya la tenían topada a 2055, es decir, la mitad de la base máxima. Ahora no tiene sentido. Y ahora no tiene sentido, porque si al final vas a cotizar por tus ingresos, pues son los ingresos los que deben determinar cuánto tienes que cotizar. Muy bien. Y con esta, ¿cómo consideráis que puede evolucionar 2 cuestiones? Una, el volumen de ingresos y la sostenibilidad futura de este régimen específico. Bueno, yo creo que aquí el volumen de ingresos... ¿Qué porcentaje consideráis que va a cotizar menos que estaba cotizando antes y qué porcentaje? Nosotros aproximadamente pensamos que un 75% va a cotizar igual o menos, ¿vale?, de lo que cotizaba hasta ahora, y un 25% cotizará más. Lo que estamos viendo es que se incrementan los que cotizan más, pero es por una simple corrección, es decir, con respecto a lo que venían cotizando, y porque también se han enterado qué es lo que estaban cotizando, porque no nos olvidemos que el 76% de los autónomos no conoce
cuáles son las coberturas por las cuales están cotizando ni cómo funciona el sistema de seguridad social en España. Entonces, esto ha servido de alguna forma de revulsivo para buscar que haya mayor pedagogía, porque al final el autónomo, como decía antes, pues ¿qué es lo que hace? Pues se lo deja un gestor, que es realmente el que está pendiente. Entonces, es el gestor el que tiene el conocimiento, no el autónomo. Y esto ha servido un poco para darle otra vez un poco digamos, la vara de mando al autónomo, de decir, no, es que ahora voy a estar más pendiente de cuál es mi cotización social y entender para qué sirve, porque es que, como decíamos antes, en el antiguo sistema el 40%, los autónomos cotizaban un 40% menos que los asalariados, pero también recibían un 40% menos de prestaciones y en la pensión. Y eso nos llevaba a situaciones muy dramáticas, pero por puro desconocimiento, que es, por ejemplo, pues que hemos tenido corresponsales de guerra que se han ido y han fallecido, y cuando han venido sus viudas se han quedado en 430 euros. Entonces, es cierto que este es un buen sistema, es algo que se debía hacer. Ahora bien, es un sistema complejo desde el punto de vista administrativo, es un reto para las propias administraciones. Vamos a ver cómo evoluciona y así iremos viendo a partir del 2026, que es cuando se supone que tenemos que ir otra vez a la mesa de diálogo para evaluar la evolución del sistema y ver qué correcciones se deben hacer con respecto a su funcionamiento, ver un poco cómo se hace ese despliegue. Va a ser muy difícil que haya una equiparación total del autónomo con el asalariado, porque el autónomo no es un asalariado. Y esto tiene que quedar muy claro. Es decir, al final está sometido a un riesgo y una vulnerabilidad financiera que no está el trabajador, a no ser que sea despedido. Pero él en su actividad no sabe cuánto va a ser sus ingresos, que eso es uno de los grandes problemas con respecto a la protección social y a la evolución de la protección social, de los parámetros que deben afectar. Porque claro, el autónomo no tiene jornada, y generalmente no todos tienen lugar de trabajo. Y es muy difícil determinar la protección social en función de los parámetros de un asalariado para un autónomo, porque tampoco tiene certidumbre en sus ingresos. Así que creo que la evolución a futuro es qué vamos a hacer, no ya solo con el primer pilar, sino con los otros pilares, la complementaria, para intentar precisamente responder a una cosa que ha pasado siempre, que es que al final se está obligando al autónomo a tener una obligación mensualizada periódica cuando sus ingresos no responden, sus ciclos de liquidez no responden a la mensualización, sino que responden más bien a, depende del tipo de negocio, sus momentos estacionales de auge o de no auge, menos en algunos profesionales que es más constante, ¿no? En esa línea de buscar los tres pilares, quizás este gobierno está potenciando más el segundo pilar que el tercero, con estas nuevas modificaciones en los planes simplificados y los fondos de empleo públicos, y ahí también parece que han considerado al autónomo, por lo menos para incrementar el número o el límite de las aportaciones, ¿no? Es una buena noticia también. ¿Cómo lo veis eso? A ver, primero, evidentemente es una buena noticia que a nosotros se nos haya incluido, ¿no?, en ese segundo pilar, porque al principio teníamos miedo de que efectivamente no contasen con nosotros. Pero es evidente que también el autónomo, simplemente por toda la definición que estaba dando de ellos y de ellas antes, pues es el que más necesita de la previsión social complementaria. Entonces, y eso se veía ya con el tercer pilar, mientras que creo que en los asalariados no se llega a un 3 o a un 4% de previsión social. En el caso de los autónomos estamos en un 40% del colectivo, que tiene planes de pensiones individuales en el sector financiero y también en el sector asegurador. Pero básicamente, ¿por qué? Pues porque evidentemente, como han estado cotizando por bases muy pequeñas durante mucho tiempo por esa vulnerabilidad financiera, pues al final necesitan complementar, porque si no se quedan con pensiones verdaderamente exiguas. Con lo cual, es cierto que para ellos es algo esencial, y porque responde a lo que estábamos hablando antes. A mí la seguridad social en el primer pilar me está obligando a pagar siempre la misma cuantía sobre unos ingresos que no son siempre iguales, de forma mensual. Si yo tengo cualquier tipo de plan que lo que me permite son hacer aportaciones atemporales durante un mismo ejercicio, evidentemente para mí me es mucho más fácil buscar una mayor protección con ese tipo de contribuciones. Por ejemplo, imaginaros un chiringuito en Cádiz. Pues si junio, julio, agosto y septiembre es donde más liquidez tiene,
en ese momento puede aportar más desde el punto de vista de su previsión social. Y por eso tiende a complementar la parte, es irse al primer pilar a una contribución mínima y intentar complementar más fuera de ella. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, la oportunidad perdida en esta reforma? Que independientemente de lo positivo de que se hayan incluido a los autónomos, de que todo lo que se había quitado con respecto a los límites de aportaciones a las deducciones fiscales de alguna forma se recuperen, aunque no se recuperan de todo, porque aquí se ha hecho un cálculo que yo todavía no entiendo. Es decir, en vez de decir los 8.500, bueno, pues si más o menos entre contribuciones empresariales y de los empleados estamos hablando de cerca de un 39% sobre salario bruto, pues ¿por qué en el autónomo, que es un 31,2%, no me haces la proporción, en vez de simplemente dividirlo por la mitad, que es lo que han hecho? Porque claro, las aportaciones a 4.250. Y digo, tampoco se han comido mucho la cabeza para hacerlo, ¿no? Que eso es un poco... Es una pena porque precisamente, como digo, es el autónomo el que más necesita, desde mi punto de vista, de estos complementos. Y luego se ha perdido la oportunidad precisamente de esa vinculación. Yo creo que el desarrollo del segundo pilar tenía que habernos servido para avanzar hacia lo que ya existe en la mayoría de los Estados miembros, que es un sistema mixto, que combine una parte más universal, solidaria, como es el primer pilar, pero también tenga una parte de capitalización asociada precisamente a lo público, pero que responde mejor a las circunstancias de los autónomos con respecto a esa temporalidad de las contribuciones. Y de esa forma, quizás quitarle más presión en esa obligación periódica que poco tiene que ver con la periodicidad de sus ingresos y darle más flexibilidad a través del segundo pilar. Es decir, que realmente fuesen complementarios. Y luego una cosa que me parece que realmente ha sido una pérdida de oportunidad. A ver, el segundo pilar en todos los Estados miembros tiene contribuciones por parte del Estado. Es decir, ahí contribuyen empleadores, empleados, a nosotros autónomos, pero también contribuye el Estado. El llamado en Inglaterra el auto-enrollment. Efectivamente. Entonces, podíamos haber ido muchísimo más lejos, podríamos haber buscado un sistema que respondiese mejor a las circunstancias de cada uno de los colectivos, porque ni todos los asalariados son iguales, ni todos los autónomos son iguales, y por tanto darles más flexibilidad y más herramientas, y sobre todo que los tres pilares funcionasen para quitar básicamente presiona al primer pilar, que ya estamos viendo que tiene muchos problemas de sostenibilidad, ¿no? Y dentro de esta situación, hace no más de 2 meses tenemos una serie de modificaciones adicionales, ¿no? Sí. ¿Cómo os afectan a vosotros? Pues nos afectan mucho. Es cierto que a lo mejor no nos afectan, muchas veces cuando se piensa en un autónomo se piensa pues el comerciante, etcétera, el pequeño, el profesional, pero bueno, es que estamos hablando de más de 500.000 autónomos empleadores que evidentemente todas las subidas de cotizaciones les afectan de forma directa. Y aquí hay 3 cosas que a mí me parecen fundamentales. La primera es que se ha roto con el principio de contributividad. Es decir, aquí al final vamos a cotizar más para recibir menos. O en todo caso, ciertos colectivos, especialmente los que están en las bases máximas, todo el tema de la cotización de solidaridad, que en un principio se nos ha excluido, aunque en la mesa se quería incluirnos. Dijimos, bueno, es que nosotros ya solo lo que nos faltaba. O sea, primero, tenemos toda la reforma del RETA encima, que ya son costes indirectos, porque voy a tener que mi gestor tenga que estar más pendiente de cómo adaptar mi cotización a mis ingresos. Me dijisteis que se iba a hacer en un desarrollo a tipo fijo del 31,2 y resulta que ahora no, que el MEI, que se supone que iba a garantizar en la primera parte de la reforma de las pensiones la sostenibilidad a futuro, pues el MEI lo duplicamos. Entonces ya me va a subir el tipo solo en estos 3 años un 0,10 por año. Es una situación. Y luego cobertura de lagunas. Bueno, está muy bien que se incluya por primera vez la cobertura de lagunas de los autónomos en los 6 meses posteriores al cese de actividad, cuando no existe obligación de cotización, pero a ver, quiero decir, ¿por qué no existen autónomas?
y también cuidan de sus hijos y también tienen que cesar muchas veces en su actividad precisamente para el cuidado de sus hijos de menores y de dependientes. Y también hombres que también lo tienen que hacer, porque ahí no se ha buscado esa equiparación que tanto ha sido digamos, el principio básico para llevar a cabo esta reforma, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que vemos es, uno, que no garantiza, que es un parche, que no garantiza para nada la sostenibilidad, que al final lo único que hace es cargar de más costes a los autónomos y a las empresas y a los empleadores, y eso al final siempre se convierte en una barrera para el empleo, porque si me cuesta mucho el trabajo, al final no contrato. Y luego, que no solo es eso, es que el entorno general está llevando a unas cargas no solo sociales, sino desde el punto de vista económico, de materias primas, de electricidad, de energía, etcétera, de transformación. Hay que tener en cuenta que muchos autónomos tienen que transformarse, tienen que digitalizarse, volverse verdes, están asustados. Sí. Están asustados y cuando uno se asusta, lo primero que hace es dejar de contratar. Sí, eso obviamente puede influir en el empleo. En líneas generales yo creo que coincido bastante contigo, además que vamos a tener que seguir hablando de reformas para mejorar la sostenibilidad del sistema a medio plazo y ojalá que dentro de esas reformas futuras pues se pueda escuchar las reivindicaciones vuestras. Nos están haciendo señas de que ya estamos acabando. Muchísimas gracias, Celia. Ha sido un placer. Me quedan aquí todavía una serie de preguntas. Seguramente otro día tendremos tiempo. Para la próxima. Muchísimas gracias. Un placer.